Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:33 minutos, 7:33 en las Islas Canarias, y comenzamos con nuestra tertulia de hoy, con don Javier Martínez Fresneda. ¿Qué tal está usted? Muy bien, don Luis, encantado de estar aquí y madrugar con todos ustedes. Y don Paco Carrera, ¿qué tal está usted? Muy bien, muy buenos días a todos. Bueno, ayer pues veíamos a alguien enfrentarse a su caricatura. Me refiero a Santiago Abascal. No sé si tenemos, don Julio López, las imágenes de ayer, Santiago Abascal saliendo del cine después de acudir a ver Torrente Presidente. Santiago, ¿qué tal te ha parecido la película de Torrente? Muy bien, muy entretenida a ratos, y la verdad que hace falta estos días reírse, y lo hemos hecho. Una caricatura muy interesante de la política. Claro, nos gusta más cuando retratan a los demás, pero nos reímos cuando nos retratan a nosotros también. ¿Alguna escena que te haya parecido realmente de decir, oye? Pero es que prefiero no hacer spoiler y no fastidiar a nadie, que además he visto que el director la toma con los que cuentan cosas de la película. Se ha enfadado con alguna radio, así que no diré nada. Bueno, pero sí que es llamativo que a veces la realidad supera la ficción, y en este caso, Santiago, dentro de la... Creo que en este caso la ficción supera a la realidad, y yo creo que en eso está la gracia. Yo creo que es una película muy divertida y que nos hace falta a los españoles reírnos de lo que nos está pasando un poco, porque es muy grave, y estar enfadados todo el rato pues es algo que nadie quiere, y nos hace falta reírnos de nosotros mismos. Bueno, lo de Torrente Presidente, pues efectivamente no vamos a hacer spoilers, pero pues es una parodia a lo bestia, centrada mucho en Vox, aunque se atiza y se parodia a todo el mundo. Y la verdad es que es graciosa la reacción que ha habido a la película, porque mientras que los votantes de Vox, los cargos de Vox, los dirigentes de Vox, pues se ríen con la película, se ríen con esa caricatura que se hace de Vox en la película, están los progres que trinan, pero no les había visto echar tanta bilis desde que se eligió a Donald Trump para su segundo mandato. Bueno, lo primero que hay que resaltar de Torrente es que está siendo un fenómeno en taquilla, ¿no? Y esto yo creo que, independientemente de la saga Torrente, es porque es un fenómeno único, y es que es del poco cine español que no está subvencionado. Entonces, lógicamente, atrae la atención del respetable, porque dice, bueno, ¿y esto cómo ha podido ser, no? Dicho lo cual, yo creo que echan humo, echan espuma por la boca, porque precisamente Torrente es un infiltrado en un campo, el de la cultura, que la izquierda desde los 60 considera exclusivamente suyo. Y no digo suyo, digo exclusivamente suyo. Es decir, cualquier persona que se sale del discurso oficial en la cultura es inmediatamente censurada de una manera inmisericorde, ¿no? Con lo cual, enhorabuena, Santiago Segura, y animar a todo el mundo a que vea esta película. Claro, yo no he visto la película, o sea que puedo opinar a medias, pero las críticas que he escuchado en mi entorno y demás me han dicho que es una película muy entretenida, divertida, risas a carcajadas. He llegado a escuchar a algunos críticos de estos que no se les salta ni una película, que se han reído y que alaban a la película, con lo cual yo creo que ese es el objetivo de Santiago Segura, que al final hace, pues eso, un retrato exagerado, una parodia, caricatura de un sistema de partidos, y que hay que tomárselo así. Y efectivamente, para una película que no está subvencionada y que está batiendo todos los récords de recaudación, pues eso es lo que hay que alabar. Otras películas que están subvencionadas, la última de Eduardo Casanova, pues según los datos del Ministerio, en un fin de semana hizo 95 euros. 95 euros de recaudación. De recaudación en taquilla. La subvención, pues lógicamente, serviría para cubrir los gastos del rodaje. Pero claro, dices, entre un
cine supuestamente de arte y ensayo y un cine popular que va a la gente en masa y que acuden porque les gusta y porque les entretiene, ¿con cuál nos quedamos? Pues lógicamente con el que consigue el objetivo, que es además el del cine, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Pues que Santiago Segura está en el mundo del cine totalmente marginado, es un apestado, no le llaman, no le convocan para los Goya, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acaba usted Con lo cual, de componer una frase que contiene en sí la trampa fundamental. Y ya sé que no lo hace usted porque caiga en esas trampas, sino porque es la manera de hablar. sí. Dice, en el mundo del cine es un apestado. No, es lo contrario. El mundo del cine son los espectadores. Así que, y ahí Sí. arrasa. Es decir, en los que dicen que hacen cine, dicen Eso que es. hacen cultura, me están a poner el cazo del dinero público porque no va a ver sus basuras nadie, es un apestado entre ellos, claro, pero es que el mundo del cine es lo otro. El mundo del cine es Santiago Segura, son los espectadores de Santiago Segura. Y que ser un apestado en ese mundillo yo creo que es para ponerse una medalla. O sea, ni tan mal. Así que enhorabuena a Santiago Segura. Yo en cuanto pueda iré a ver la película y seguro que me reiré un rato. ¿Pero por qué son tan cenizos los progres? Es una cosa espectacular. Pero estaba haciendo memoria, claro, Santiago Segura ya empezó a ser sospechoso para ellos, primero por no recibir subvenciones y segundo porque ha hecho una saga de películas sobre la familia. Exacto. En donde el padre no abusa de la hija, donde no pega a su mujer, donde la mujer no está oprimida, donde no hay ninguna minoría discriminada, sino que es una familia normal que tratan de quererse y de salir adelante como la inmensísima mayoría de las familias de España y de todo el mundo, ¿no? Eso ya le hizo sospechoso a Santiago Segura para este mundo. Pero fijaros la nómina de personajes cancelados en el cine oficial, ¿no? Y empiezo, José Luis Garci. José Luis Garci es una persona absolutamente cancelada en el cine oficial porque retrata una España que con sus luces y sombras, como era la España del franquismo, incluso la de antes, pues había una cierta armonía. El cura, con sus pecados, pues trataba de ayudar a la gente, etcétera. Garci, cancelado. Segundo personaje cancelado, Antonio Banderas. Porque un día se le hincharon las narices y dijo, es que en este país, en vez de buscar subvenciones, lo que deberíamos es empezar a trabajar. Cancelado. Antonio Banderas pasó de ser nuestro chico en Hollywood a cancelado. Fijaros, otro que está cancelado, José Antonio Bayona. Está cancelado porque se buscó los productores fuera y pasó del relato de esta gente, ¿no? ¿Qué hubiera sido una película como La Sociedad de la Nieve en la perspectiva woke? Pues que antes de la necesidad se hubieran comido entre ellos, ¿no? Porque como somos malos, ¿no? Y hubieran comido primero al de una determinada raza, tal, ¿no? Pues él lo hizo diferente, siguiendo, por cierto, lo que pasó en realidad. En definitiva, esto muestra la calaña que es esta gente, ¿no? Y termino con una reflexión. Una vez, hablando de este asunto, alguien que les defendía mucho me dijo, bueno, pero date cuenta que la cultura siempre tiene que ser subvencionada. Y me dijo, fíjate Velázquez, ¿no? Le pagaba el rey. O Goya, y le dije, no, pero espera un momento. A Velázquez y a Goya lo llevan de pintores de cámara porque eran buenos, no porque eran fieles al rey. Que esto es muy diferente. Aquí, antes de preguntarse si el señor Casanova es un gran cineasta o es un petardo, lo primero que se ha preguntado es usted de los nuestros o no? Y como han visto que sí, tracatrá. Esa es el drama de la cultura subvencionada. Pues efectivamente, aparte dice, no, era subvencionado porque el rey le encargaba a Velázquez retratos. Hombre, a Velázquez le encargaba retratos muchísima gente, no solo el rey, ¿no? Pues oiga, llegaba noble y decía, ¿quién me puede hacer un retrato? Y elegía a quien le parecía que le podía pintar más guapo o hacerle pasar a la posteridad mejor. Llegaba un canónigo y decía, ¿quién me puede pintar aquí un retablo? Y elegía a quien le parecía que... Así que eso de que era cultura subvencionada, nada de nada. No confundamos mecenazgo con subvención. Subvención es que alguien coge y te da porque eres afín un dinero para que hagas algo cuando en realidad hay otros mucho más capacitados para hacer esa cosa, ¿no? Y siguiendo con el mismo ejemplo,
la familia de Carlos IV no es precisamente un Correcto. favor que le haga Goya a la familia de Carlos IV, porque el retrato... yo sé que usted es muy fan de Fernando VII, pero retrata tanto a Fernando VII como a Carlos IV, como a toda la familia, un poco como lo que eran, ¿no? O sea, No, el en favor... en el caso de Fernando no lo era. Vale. No sabía yo es el esto. intocable, ¿no? No sabía yo esto, Luis. Que no sabía el qué, no sabe que tengo Suena- yo una biografía de Fernando VII. Lo sabía, pero como no había cometido el enorme pecado de no leerla, no creía que era Por Dios, usted. me habían dicho que había uno que no se lo había leído, era Javier. Pero bueno, Corriendo a Fernando la librería. yo, la verdad, Fernando VII, no, ahí no nos vamos a encontrar, Luis. Claro, sobre todo si no se lee el libro. Sobre todo. Lo leeré y vendré a debatirlo. Haremos una tertulia Yo monográfica. después de que se lo lea, yo le emplazo. Hacemos Muy un bien. debate sobre la figura de Fernando Muy VII. bien, aceptado. Bueno, Y sobre el resto de la familia de Carlos IV. y sobre el resto de la familia de Carlos IV, que tiene muchos perendengues. Que haya pasado a la historia como el felón Fernando VII, que fue el que defendió a España y se enfrentó a Napoleón, y no su padre, que fue el que vendió a España, a Napoleón. Bueno, se defendió a España desde Totalmente. Fontainebleau tranquilamente. No es verdad, no es verdad. Leeré el libro y acepto su... Históricamente no han quedado muy bien ninguno de los dos, las cosas hay que decirlas. Lo cual precisamente pone sobre la mesa una cuestión, hablando del mundo de la cultura Sí. y todas esas cosas. Dicen, no, el mundo del cine, el mundo de la cultura. Un momento. Los historiadores, ¿no? Ujú. Aquí hay historiadores profesionales, ¿no? Que miran así con superioridad a toda la gente que está publicando cosas sobre historia, pues tipo un Javi Santamarta, tipo Marcelo Gullo, pues, no sé, muchísimos, Zunzunegui, muchísima gente que está metiéndose en la historia de verdad, rescatando tantas cosas que se han intentado borrar, y entonces pues los historiadores profesionales, o para ser más justos, algunos historiadores profesionales, miran así por encima del hombro y dicen, pero ¿quiénes son estos aficionados para hacer libros? ¿Cómo se atreven a hacer libros y que encima vendan decenas de miles de ejemplares cuando mis bodrios no venden más allá de 10 ejemplares? Y despectivamente les llaman divulgadores. Sí. ¿no? Es que son divulgadores, Sí, sí, sí. ¿no? Claro, es que efectivamente. A mí, no recuerdo quién fue, pero cuando yo anuncié mi libro de Fernando VII en las redes y puse así alguna cosa en plan perlas sobre cosas de las que trataba en el libro, mitos sobre Fernando VII que destrozaba en el libro, no recuerdo quién, un historiador, me contesta, pero ¿y usted quién es para escribir un libro? ¿Qué metodología ha utilizado? Digo, metodología, pues mire, me levanto por las mañanas, enciendo el ordenador, después me pongo a escribir cosas que molesten a los progres. Luego, cuando he terminado por el día, cierro el ordenador y después me fumo un puro. ¿Le parece una metodología adecuada? Porque ¿qué contestas a alguien que te dice eso? Que no te dice, ¿pero qué hallazgos ha hecho usted? ¿Qué documentos aporta? Porque en el libro aporto un huevo de documentación inédita. En algunos casos de manera absoluta y en otros casos documentación que resulta que estaba publicada en francés y ni Dios se había molestado en meterlo en la historiografía española. Por ejemplo, el hecho constatable de que el 2 de mayo lo organizó la gente de Fernando VII. Aquí lo que nos han vendido es que el 2 de mayo fue el alzamiento popular espontáneo de esos madrileños que, en vista de lo malos que eran los reyes que habían vendido España a Napoleón en Bayona, pero el pueblo estaba ahí para... Mentira. Y lo dicen las cartas de Napoleón, que quien organiza el 2 de mayo son la gente de Fernando VII. O sea, pues ese tipo de cosas que estaban publicados en fuentes francesas, sin embargo, aquí, tururú, nadie se ha molestado en meter eso. Hay un fenómeno muy relevante también con todo lo que rodea la Reconquista, por ejemplo, ¿no? La historiografía oficial también ahora nos impone no hablar de Reconquista, decir Tan que... de actualidad esta semana. Tan de actualidad. No hablar, o sea, decir que fue una fábula, la batalla de Covadonga, incluso ponen en duda la misma existencia del personaje de Don Pelayo, ¿no? Evidentemente, el problema aquí es cuando cuando uno empieza una tesis
sabiendo cuál tiene que ser el resultado de la tesis, ¿no? Porque si no se le fastidia el chiringo. Eso habla de dos cosas. La primera, el ánimo científico por los suelos, y la segunda, la debilidad de las convicciones que uno defiende, ¿no? Porque yo no creo que cambiase un ápice mi manera de pensar si después de leer el libro de Don Luis pues descubro que Fernando VII era un héroe de la patria. Le confieso una cosa. Yo cuando empecé el libro no pensaba hacer un libro defendiendo a Fernando VII. Yo he crecido pensando que Fernando VII era la hez de la hez, lo peor de lo peor, el peor. Cuando la editorial me dijo, ¿sobre qué quieres hacer un libro? Y yo les dije, ¿cuál es el peor rey que ha tenido España en los últimos siglos? Y dicen, hombre, Fernando VII. Y digo, bueno, pues voy a hacer un libro donde reivindico hasta cierto punto su figura. Y dijeron, ¿estás loco? Y digo, sí, pues lo estaré, pero lo voy a hacer. Porque yo pensaba que, hombre, alguna cosa buena tendría. Pero mi idea era hacer algo equilibrado, exponer lo que tenía de malo y lo que tenía de bueno. Pero me empiezo a meter en las fuentes primarias y digo, pero si lo que nos han contado sobre Fernando VII es una perfecta basura, todo. O sea, no es que esté poco matizado, no, es que es directamente falso. Mucho de lo que se dice, y por supuesto todo lo que demuestra que Fernando VII fue el único del drama de 1808 que tuvo las narices de enfrentarse a Napoleón, todo eso se ha ocultado cuidadosamente, construyendo mitos, como por ejemplo el mito del 2 de mayo, ocultando que es Fernando VII y su gente quienes alzan al pueblo de Madrid, y como eso, 200 cosas. Y al final me encontré, para mi sorpresa, con que lo que me salía era un libro defendiendo a Fernando VII, pero no era mi intención original. Al final llego a eso después de consultar las fuentes primarias. Bueno, cuando se lea el libro le emplazo a un debate sobre el tema. Encantadísimo. Pero hablando de humor y de cultura, un recordatorio. Hoy a las 7 en la discoteca Oh My Club, se presenta el libro de Isaac Parejo, Infoblogger, Manual de Resistencia Facha. Infoblogger, pues, como Santiago Segura, es otro señor que se dedica a utilizar el humor, y en el caso de Infoblogger además pues, dirigido contra la izquierda progre, que es un auténtico rollo de tíos, unos cenizos completos. Y el libro la verdad es que está muy bien. Me toca presentarlo esta tarde a las 7, así que creo que hay espectáculo con los meconios, con el propio Infoblogger cantando y bailando y esas cosas. Yo lo siento, pero me he negado a participar en los números de baile. Es más, tampoco me lo ofrecieron porque saben que haría el ridículo, pero ahí estaré entrevistando a Infoblogger a las 7 en Oh My Club, por si quieren ustedes acercarse, comprar el libro, y luego pues Infoblogger ahí firmará ejemplares a todo aquel que buenamente se lo adquiera. Si le apetece a usted ir a la discoteca esta tarde, pues don Javier... Siempre es un buen momento para ir a la discoteca, don Luis. En fin, bueno, vamos a hablar un poquito de temas serios, porque nosotros hablamos de cosas no serias, pero también de cosas, pues en fin, con más enjundia. Aunque vamos a tocar en estos 5 minutos algo que está a caballo entre lo serio y lo no serio. No sé si tenemos, don Julio López, las imágenes de Trump hablando de Pearl Harbor. ¿Las tenemos? Vamos a ver. Because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? Bueno, ayer en la comparecencia, la rueda de prensa así pues informal que hacen entre la primer ministro japonesa de nombre pues difícil de recordar, algo así como Sanae Takiguchi o yo qué sé, algo así, y Donald Trump, pues un periodista japonés le pregunta a Donald Trump, oiga, ¿por qué no avisaron ustedes a Japón y a la Unión Europea del ataque a Irán? Y Trump le mira, me dice, hombre, porque queríamos que fuera una sorpresa. Dice, pero ¿quién sabe más de sorpresas que los japoneses? ¿Por qué no nos avisaron ustedes de Pearl Harbor, no? La verdad es que el tío tiene unas ocurrencias pues realmente
notables. Entonces, bueno. Sí, también cabría decirles a los iraníes que podían haber avisado del atentado del 7 de octubre, ¿no? Es decir, que aquí solamente aplicamos determinadas exigencias a una parte de la contienda. El resto siempre está absolutamente libre de cualquier tipo de obligación moral y, sin embargo, tenemos todos que acudir raudos a defenderles, ¿no? Yo creo que este estilo de Trump es el que le hace imbatible electoralmente, porque en un momento, hablábamos antes de lo políticamente correcto, donde muchas veces se puede poner uno a escuchar a la mayoría de los políticos y es como escuchar la rueda de prensa a un futbolista, ¿sabes? Básicamente que va a decir que el partido era complicado, que hay que seguir luchando, que tal, pues los políticos siempre hablaban de lo mismo. Él se sale de ese carril, ¿no? Y con eso es como digo, un animal electoral difícilmente batible. La verdad es que siempre sorprende, y yo creo que la más sorprendida ayer fue la primera ministra japonesa, que la verdad es que la escena, no sé si era una mezcla de estupor, los espectadores del Toro han podido verlo, los oyentes de Radio Libertad, pues que busquen en internet las imágenes porque merece mucho la pena. Pero es verdad que Donald Trump, si en algo se diferencia, es que no deja indiferente a nadie, y probablemente ese vaya a ser su mayor legado. O sea, no va a ser un presidente, no va a ser un político sin más dentro de la lista de presidentes norteamericanos. Va a marcar, yo creo, un antes y un después dentro de la política de Estados Unidos, y dentro de muchos años yo creo que se recordará la presidencia de Donald Trump, sin duda, sobre todo porque marcará un estilo de hacer política que yo creo que no es que vaya a ser imitado, pero que va a ser la tendencia que se va a seguir por parte de los que vengan detrás de él. Entonces, en ese sentido, creo que la importancia histórica de Donald Trump va a ser enorme, y probablemente con el tiempo se vaya a ver mucho más. En el sentido que nos ocupa, y en el tema que nos preocupa ahora mismo, que es el tema de Irán, es que el tema de Irán llega después de que en Venezuela se haya encauzado un proceso hacia una transición hacia la paz, hacia la democracia, hacia la libertad, que creo que es, después de más de 30 años de dictadura, es un hito. Pero es que Cuba está al caer. O sea, yo no sé si será este fin de semana, el próximo o el siguiente. Pero además... Sí, pero no le queda mucho, ¿no? Claro, y además que yo me encargo de la edición de la Gaceta los fines de semana, es que siempre son este tipo de operaciones los sábados por la mañana para recibirme a portagayola, ¿no?, en la edición del periódico. Entonces, puede pasar a la historia como el presidente que terminó con la dictadura de Irán, con la dictadura cubana, con la dictadura venezolana, cosa que no es poco. Y más allá de que en ocasiones, pues, este tipo de declaraciones que acabamos de ver, pues algunos puedan decir, es que... No, es que lo importante, lo enjundioso, es los hechos, y por los hechos los conoceréis. Y a Donald Trump, dentro de unos años, se le conocerá o se le recordará históricamente por toda la labor que ha hecho contra pues las dictaduras que, bueno, en un solo año de legislatura pues han ido cayendo. A ver, yo creo Donald Trump es un personaje muy complejo, con multitud de aristas, y bueno, pues sí, como todo, como en botica, pues a uno le gustan unas más y otras menos. Pero para mí lo que es fundamental de la figura de Trump es que es un político que se atreve a resolver cosas. Vamos a ver cómo acaba todo esto, pero él ha tenido ese atrevimiento. Venimos de una época donde los políticos eran especialistas en mantener
las cosas, en mantener los problemas, en decirle a la sociedad que había cosas que no tenían solución, que esto tenía que ser así, que había unos señores a unos pocos kilómetros de Estados Unidos muriéndose de hambre bajo una terrible dictadura comunista y que eso tenía que ser así, que en Venezuela no se podía hacer nada, que a los ayatolás no se les podía toser. Insisto, vamos a ver cómo acaba esto, pero por lo menos hay un señor que ha decidido mover el tablero. Yo creo que eso es, desde luego, para mí lo más rescatable, lo verdaderamente valorable de la política de Trump. Decir, bueno, señores, ¿y por qué vamos a tener que tragar con esto, no? Pasa lo mismo con una persona, con otro presidente, ¿no? Que es el señor Bukele, con independencia de las 250 cuestiones y matices que podemos traer sobre el señor Bukele, es otro dirigente que decidió hacer cosas, ¿no? Y esto en una época donde los problemas se enquistan, yo creo que hay que destacarlo siempre. La gente que se atreve a mover el tablero. ¿Conocen ustedes la historia del nudo gordiano y Alejandro Magno? Claro. En la ciudad de Gordio había un nudo enormemente complejo que nadie sabía cómo desatar, y la profecía decía que quien lo desatara conquistaría Asia. Y entonces dice la leyenda que Alejandro Magno llegó, miró el nudo, que era complicadísimo, sacó la espada, lo cortó de un tajo, dijo, a tomar por saco. Hasta la pues India. Eso es Trump. Claro. Estamos hablando de, efectivamente, problemas enquistados durante décadas, y aquí todo el mundo, sí, Cuba, uy, qué malotes los de Cuba, deeply concerned, estamos muy preocupados por las violaciones de los derechos humanos. Pero hacer negocio con los cubanos. Uy, Venezuela, qué dictadura, qué malo, Maduro, pero hacer negocio con los venezolanos. Son gentuza. Con los iraníes lo mismo, la cantidad de gente que ha hecho dinero con esquemas tipo lo de petróleo por alimentos con Irán. Aquí ha habido periodistas y políticos que trataron de hacer dinerete a costa de aquello. Tanta gente forrándose con el régimen iraní y tanta gente usando a esos regímenes, Cuba, Venezuela, Irán, como aliados para al final tratar de destruir la democracia capitalista occidental, que en el fondo es el objetivo de tantos. Y llega Trump y dice, a tomar por saco, ¿cómo que no se puede arreglar Venezuela? ¡Hala, pum! Secuestro a Maduro, y se lo lleva, lo detiene, y ahora está en una cárcel, creo que dando gritos por las noches, porque no se lo cree. Yo soy el presidente. Pues ya ves tú que no. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Buenos días, Juan. Buenos días, Alicia. ¿Te pongo lo de siempre? Sí, unos filetes de lomo extratierno, porfa. Para 3. Bueno, no, para 4. Vale, ¿y este despliegue, mamá? No, es que hoy tenemos visita. ¿Papá? ¿Me vais a dejar pasar? Bueno, es que es una historia un poquito larga. El Pozo Extratiernos. Siempre hay espacio para la ternura. Cuando depositas plástico, metal y bricks dentro del contenedor amarillo, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Colaboran Ecoembes y el Ayuntamiento de Madrid. De la Z a la A, Zarzuela, dirigido por Luis Gutiérrez Serantes. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Libertad. No se pierda un programa de algo muy nuestro, con la colaboración del Teatro de la Zarzuela. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech con su masaje, vibración y calor mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración.
Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9:03, 8:03 en las Islas Canarias, y hablando de Trump, pues es inevitable hablar de Irán, ya que estábamos fuera de micrófono comentando un poco la situación, las perspectivas. Don Javier Martínez Fresneda pues decía, a ver cómo termina, cómo es el desenlace de todo esto, porque parece que está ahí enquistado el régimen y tal. Hace un par de días, 3 o 4 días, Trump pues dijo que Europa debería mover el culete y ayudar a mantener abierto el estrecho de Hormuz. Entonces la contestación que tuvo fue poco más o menos que no era nuestra guerra y que ella se apañara. Y dice Trump, pero si el petróleo que circula por ahí es el que va a vosotros, yo soy excedentario en hidrocarburos, no necesito traer petróleo de allí, que no es vuestra guerra. Y entonces pues ha pasado una cosa, que fue el ataque israelí a uno de los mayores campos petrolíferos de Irán. Un ataque muy selectivo, es decir, se dañó solamente una parte del campo, limitadita, pero vamos, era un aviso. Irán respondió atacando a lo bestia el campo, el mayor yacimiento de gas de Qatar. Con lo cual, pues el 16% del gas que exportaba Qatar ahora ya no va a estar disponible durante 3 a 5 años. ¿A quién estaba avisando Estados Unidos a Israel? Porque, vamos, yo personalmente no me creo para nada que la versión oficial de no, Israel ha hecho esto sin nuestro conocimiento, eso es una basura. Israel no hace nada sin comunicarlo a Estados Unidos y sin que Estados Unidos dé el ok. Y ahí estaban lanzando un aviso a Irán de, ojo, que si os encastilláis mucho no nos dejáis más remedio que, bueno, renunciar a derrocaros, pero os vamos a dejar arrasada vuestra principal fuente de ingresos, que es la industria del petróleo. Pero el aviso era sobre todo, yo creo, a los aliados, a los europeos, que no es vuestro problema la guerra de Irán, pues espera, que lo va a ser. ¡Pum! Bombardeo al yacimiento iraní y en respuesta bombardeo de Qatar. Automáticamente suben los precios y... ¿qué ha pasado? Pues la respuesta ha sido casi inmediata. Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Canadá, Japón, Australia han suscrito un comunicado diciendo que están dispuestos a ayudar en el mantenimiento del tráfico por el estrecho de Hormuz. Oiga, mano de santo, parece que los aliados europeos, los entre comillas aliados europeos, entienden los mensajes indirectos. Son listos. Bueno, ¿quién se ha quedado fuera? Pedro Sánchez, inconcebible. No pintamos nada de nada. Sí, o sea, este tipo de situaciones nos recuerdan lo importante que es la autonomía, porque yo creo que la independencia es muy complicada en un país sin recursos naturales como el nuestro. La autonomía energética, ¿no? Es buen momento para recordar que media España se echó las manos a la cabeza cuando en algunos lugares intentaron poner en marcha proyectos de fracking. Podríamos tener hidrocarburos en España, pero la gente decidió que esto de dañar ¿no? la madre tierra, la Pachamama, tal, pues esto era inconcebible. Es buen momento para recordar que los yacimientos que descubrió Repsol en Canarias los está explotando Marruecos y no nosotros. Gran jugada, sin duda, porque entiendo que un vertido en Marruecos, por supuesto, no se le ocurrirá, ¿no? Llegar a las costas canarias, o sea que asumimos el mismo riesgo que decían los denunciantes para no explotar el yacimiento sin ningún beneficio. Enorme jugada. Y tercero, es buen momento para recordar que España tenía su suministro de gas garantizado por su relación privilegiada e histórica con Argelia
cuestión que estos señores volaron por los aires para entregarse en manos de Marruecos. Con lo cual, fantástica política para que ahora mismo seamos uno de los países más vulnerables a todo lo que sucede en esa zona. Y lejos de tratar de poner en vereda la situación, pues como decía don Luis, todo lo contrario, acumulamos agravios a quienes nos pueden ayudar en este momento. Y es que parece que no escarmentamos. Y la vieja Europa igual, o sea, siempre tiene que pasar algo para que reaccione, pero per se, la primera reacción es no a la guerra, no vamos a hacer nada. No, oiga, es que el no hacer nada también es una forma de hacer algo, que es pasar de los temas y pensar que por cerrar los ojos y hacer así, pues los problemas van a pasar. No, es que hay que hacer las cosas. Y un poco volviendo a lo de antes, es que Donald Trump ve un problema y lo afronta e interviene. Y Europa, como siempre, fuera de juego. Y España ya no digamos. O sea, España se le dice que hay que invertir en defensa, que tiene que llegar al 5%, y bueno, haciendo trucos contables, y maquillando, dice el gobierno que llega al 2%. Irreal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final estamos en un sistema y en un sistema internacional que al final nos deja absolutamente fuera de juego, como llevamos durante, yo creo que ya demasiados años. Entonces, bueno, pues mientras sigan determinados, iba a decir personajes, bueno, pues personajes donde están, pues las cosas van a seguir donde están. Pero que la solución nunca es dejar de hacer las cosas para ver si así pasan los problemas. Esa, desde luego, nunca es la solución. Aparte, fíjense una cosa, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos que hay una miopía tremenda, como observamos la opinión pública, lo hablábamos hace 2 semanas desde Europa de lo que sucede en Estados Unidos. Hay una cuestión que ha calado profundamente en la sociedad norteamericana y que no viene de Trump, ya lo puso encima de la mesa Obama, ¿no? Nadie sospechoso para el progrerío, o el propio Biden, y es que se han cansado de luchar las guerras por nosotros. Y esto es algo que Europa debe entender inmediatamente, ¿no? Yo creo que el ejemplo más vergonzoso fue el tema de los Balcanes, ¿no? Que los europeos empezaron, los italianos, no, es que vemos a lo lejos cómo se están matando, ¿no? Los alemanes, una cola de refugiados, y tuvieron que venir del otro lado del charco a poner orden. En el corazón de Europa. En el corazón de Europa, ¿no? Bueno, recordemos que la guerra de los Balcanes se inicia porque Alemania reconoce unilateralmente, sin contar con el resto de países europeos, a Croacia, la independencia de Croacia, y automáticamente ya a partir de ahí empiezan a acelerarse los acontecimientos y acabamos en una carnicería, ¿no? Pero claro, eso que en Estados Unidos está profundamente anclado, es decir, bueno, llevamos mucho tiempo poniendo los muertos para librar las guerras de otros, parece que en Europa no se han enterado, ¿no? Y eso es lo preocupante. En definitiva, yo creo que este nuevo tiempo de las relaciones internacionales, de la geoestrategia y demás, que muchas veces se reflexiona cuál es el papel de Europa, yo siempre digo el mismo, el que quiera tener. Pero la responsabilidad es una moneda con 2 caras. Está la parte buena, que es el protagonismo, llevarte beneficios, tal, y está la parte mala, que si hay que ensuciarse las botas tienes que ir el primero. Y esto es lo que parece que no se entiende. Sí, Europa evidentemente hará lo que le dejemos que hagan los votantes y puede hacer lo que quiera, pero hay una cosa cierta: estamos en un mundo globalizado. Vamos a ir a un mundo cada vez más unificado económicamente y indefectiblemente se va a unificar políticamente también, antes o después. Y hay una cuestión muy simple: ¿quién queremos que mande en ese mundo? ¿Dónde tiene que estar la capital del futuro gobierno mundial? ¿En Pekín o en Washington? Porque no hay más alternativas. No va a estar en París, no va a estar en Londres, no va a estar en Berlín, va a estar o en Pekín o en París, que son las 2 potencias que pueden llegar a ser hegemónicas.
Oiga, yo prefiero que esté en Washington con un régimen democrático que no en Pekín con un régimen comunista, pero bueno, aquí hay en Europa mucha gente trabajando para que sea en Pekín. Y el cerdeo ese de no, nosotros somos una tercera cosa, mentira, al final es una tercera cosa que primero demuestra que tiene vocación suicida porque está destruyendo su propia economía, y segundo, oiga, siempre trata de ser alternativa a Estados Unidos, nunca le planta cara a China, nunca con Putin. Con lo de la guerra de Ucrania, pues se han puesto a posturear después de la segunda invasión. Pero recordemos los políticos europeos que desfilaron por Moscú entre 2014 y la segunda invasión. Es decir, cuando ya Putin había invadido una vez Ucrania, después de eso, por allí desfilaron políticos franceses, alemanes, muchos de ellos tenían cargos en empresas energéticas. Por allí estuvo Aznar, retratándose con su buen amigo Putin, decía... Oiga, y estos resulta que eso sí, si Estados Unidos hace algo, entonces no, nosotros tenemos que hacer algo distinto. Tíos, ¿para quién trabajáis? ¿No? Efectivamente. Bueno, hablando de lo que es Europa, hablando de lo que es Irán, pues tenemos, don Julio, la crónica de nuestro compañero Yago Soler sobre Hungría y el follón que hay con Ucrania, porque hay dos países europeos que están preparándose para elecciones muy próximas. Uno es Eslovenia y otro es Hungría. Y en Hungría hay un follón de tres pares de narices porque la presión de la Unión Europea para tratar de tumbar a Orbán, presión a la que está ayudando Zelensky, es tremenda. Vamos a escuchar la crónica de don Yago Soler. Y esta cumbre de la CEPAC también se puede ver aquí en Hungría en clave nacional, y es que el país vivirá elecciones el próximo 12 de abril. Unos comicios muy importantes. Viktor Orbán lleva 16 años en el poder y las últimas encuestas dan como ganador, las principales, a Orbán, pero otras tantas apuntan a Peter Mayer. Él es también conservador, es de derechas y era exmiembro del gobierno de Orbán, y puede haber en estos comicios un cambio de ciclo aquí en Hungría. Lo veremos el próximo 12 de abril, pero también ese trasfondo electoral tiene una clave geopolítica y energética. Vemos a mis espaldas al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y a la presidenta de la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen. ¿Y por qué están en esta calle de Budapest? Pues bien, porque Ucrania desde hace meses, tras un supuesto bombardeo ruso, tiene cortado un oleoducto. La Comisión Europea ha enviado allí a una delegación para comprobar el estado de ese oleoducto, ya que actualmente están bloqueados 90.000 millones de euros tras el no de Budapest a ese envío de dinero. Todo por ese cierre del oleoducto que conecta Rusia con Hungría. Mientras no haya energía rusa aquí en Hungría, que recordemos que es uno de los gobiernos que se lleva bastante bien con Vladimir Putin, pues no habrá 90.000 millones de euros. En las últimas semanas también ha sido bastante llamativo el tono de Zelensky, de Kiev, con Budapest, incluso con una amenaza militar, que desde luego Ursula von der Leyen, la Comisión Europea, tuvo que salir al paso a decirle que bueno, que no eran formas de tratar a un miembro comunitario. Recordemos que Ucrania quiere entrar en ese club de los 27. Todo esto tiene un trasfondo energético como otros conflictos que hemos visto en estos meses, no solo la guerra a Ucrania, también esa operación estadounidense en Venezuela o los ataques de Israel y Estados Unidos ahora a Irán. Bueno, por recordar un poco la secuencia de acontecimientos entre Ucrania y Hungría, pues hay más que palabras desde hace muchísimo tiempo. Hungría ha sido el país que más se ha opuesto a involucrarse a fondo en la guerra de Ucrania. En realidad, el resto de países tampoco se iban a involucrar a fondo, porque eso sería ya una guerra declarada entre la OTAN y Rusia. Pero el que ha estado poniendo más problemas para cualquier intento de escalar la participación europea en la guerra de Ucrania ha sido Hungría,
aquí hay una razón geopolítica para ello. Orbán no es un hombre de Putin, o sea, las tonterías que dicen a ese respecto son tonterías, pero Orbán sí es un señor que nunca ha querido llevarse mal con Rusia, fundamentalmente porque prácticamente toda la energía que consume Hungría viene de Rusia. Y dice, yo no voy a arriesgarme a que mi país se quede sin suministro energético. Y entonces las palabras de Hungría, las disputas entre Zelensky y Orbán vienen de lejos. Pero últimamente, como se acercaban las elecciones, la Unión Europea ha empezado a aumentar la presión. Y Zelensky ha empezado a aumentar la presión. Y Orbán, que le da igual la presión, ha dicho, para presión la mía. Estáis diciendo que vamos a hacer un préstamo conjunto de 90.000 millones a Ucrania. Pues ni hablar. Y como tengo poder de veto, no va a haber ese préstamo a Ucrania porque no queremos que nos metáis en más líos. Entonces Zelensky reaccionó pues lanzando amenazas físicas contra Orbán. A ver si le voy a dar tu dirección al ejército para que te hagan una visita y tal. Entonces Hungría reaccionó poniendo el grito en el cielo y entonces resulta que dice Ucrania que los rusos han bombardeado el oleoducto que abastece a Hungría. En fin, tal vez no fueron los rusos los que anularon el oleoducto. Y dice Orbán que que se despida Zelensky de que él apruebe ninguna ayuda a Ucrania mientras no se restablezca el flujo de crudo. Y bueno, pues en esas estamos, con la Unión Europea utilizando todo contra Orbán de cara a que pierda las elecciones, y Orbán explotando la carta nacionalista de ojo que vienen la Unión, Ursula von der Leyen y Zelensky a tomar el poder aquí en Hungría y que nos van a meter en una guerra con los rusos, patata y patata. Claro, es que el trasfondo de toda la cuestión es precisamente ese, ¿no? Que el establishment de Bruselas lo que quiere es pues cargarse a Orbán. Entonces podemos buscar razones geopolíticas que obviamente están ahí, pero la razón directa de todo lo que estamos viendo ahora en las últimas semanas es la intención de Bruselas de interferir directamente en las elecciones que son ahora en abril. O sea, yo creo que otra explicación no se puede hallar. Bueno, yo respecto a la antipatía de los húngaros hacia los ucranianos, aquí que nos gusta mucho la historia, es importante recordar que Hungría pierde en un tratado absolutamente esquizofrénico después de la Primera Guerra Mundial 2/3 de su territorio y su población, lo que hace que en sus países limítrofes habiten muchísimas minorías húngaras. Bueno, pues según los húngaros, yo evidentemente no he estado allí, el país que peor trata a la minoría húngara son precisamente los ucranianos. Da igual si son prorrusos, proeuropeos, pero parece ser que hay una molestia más que evidente y más que reciente de cómo se trata a la minoría húngara en Ucrania. Eso es importante saberlo porque también habría que pensar, si tuviéramos una colonia de españoles, vete tú a saber dónde, qué simpatía tendríamos hacia el país que los maltrata, que les impide hablar en su lengua, etcétera, etcétera. Segunda cuestión. Vamos a ver, lo que ocurre con Hungría ocurrió antes con el anterior gobierno polaco. Yo creo que es una prueba irrefutable, la prueba del algodón del naufragio del actual proyecto europeo, ¿no? Porque en el fondo, mucho más allá que una lucha política, lo que subyace es un desprecio a la voluntad soberana de los húngaros. Es decirle a los húngaros, estáis votando mal. Y eso es una elefantiásica barbaridad por parte de una institución supranacional que debería representar a todos los europeos, también a los que votan a Orbán, ¿no? Y además,
pone encima de la mesa otra cosa, y es que hay europeos de primera y de segunda. Porque, por ejemplo, supongamos que las elecciones presidenciales del año próximo, Dios no lo quiera, el señor Mélenchon se alza con la victoria en la República Francesa, ¿le trataría igual Ursula von der Leyen? No, porque claro, es Francia. Fijaros lo que os digo. No, es Francia y es extrema izquierda. Porque si ganara la extrema derecha en Francia, entonces por supuesto que le trataría como a Orbán. Pues fíjese, don Luis, yo creo que con Francia no se atreverían. No se atreverían de la misma manera. Recordemos que Hungría tiene cortado los fondos europeos. Que es una auténtica... O sea, para hacer una analogía, imaginen que a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, le cortan las transferencias desde el Estado, porque no les gusta el gobierno de la señora Díaz Ayuso, ¿no? Esto es lo que verdaderamente tiene que hacernos reflexionar, ¿no? Hasta dónde ha degenerado la Unión Europea, cómo de lejos está del proyecto original, que veamos como normal que la presidenta de la Comisión, que la Comisión Europea actúe directamente contra un país por el terrible pecado de no votar lo que les gusta en Bruselas. Efectivamente. Hay que recordar que antes de las elecciones de septiembre de 2022, donde Giorgia Meloni en Italia se alzó con la victoria, Ursula von der Leyen estuvo en la Universidad de Princeton en un acto, y allí en el turno de preguntas le preguntaron por Italia, porque como ya las encuestas apuntaban a que Meloni podía ganar, oiga, ¿y qué pasa si gana en Italia? Y entonces dice, bueno, mi enfoque es que cualquier gobierno democrático dispuesto a trabajar con nosotros, trabajaremos juntos. Veremos el resultado de las elecciones. Dice, si las cosas van en una dirección difícil, y he hablado de Hungría y de Polonia, dijo Ursula von der Leyen, tenemos herramientas. O sea, estaba diciendo, justo antes de unas elecciones, ojito italianos, ¿a quién elegís? Y el problema es el modo en que se dice y a qué se recurre, porque claro, a mí que Ursula von der Leyen diga, pues a mí me gustaría que en Hungría ganara la oposición a Orbán, pues no hay nada de malo en ello, es una injerencia, no, es simplemente una opinión, tiene derecho a opinar que no le gusta a Orbán. Puede decir, me gustaría que perdiera Orbán porque, bueno, pues todo sería más fácil, o no tendríamos tantos roces, todo eso lo puede decir, eso no hay nada malo, pero claro, cuando ya recurres a la amenaza, uy, como gane Meloni, tenemos herramientas, eso ya no es una opinión, ya no estás diciendo, prefiero que gane otro que no sea Meloni. Estás diciendo, si gana Meloni, pues es lo mismo, ateneos a las consecuencias. Eso es una injerencia. Entonces, hombre, y lo hemos visto antes, mencionaba don Javier Martínez Fresneda a Polonia. En Polonia movieron Roma con Santiago hasta que consiguieron cargarse al gobierno conservador que había, el del partido PiS polaco. Y al final pusieron a su mayordomo, a Donald Tusk. Bueno, ¿qué ha pasado? Que en las siguientes elecciones, que eran presidenciales, los polacos han votado mayoritariamente al candidato opuesto a Bruselas. Y ahora tienen un follón en Polonia, donde el poder está muy repartido entre presidente y primer ministro, porque el presidente opuesto a Bruselas está boicoteando toda la labor del primer ministro, que es el lacayo de von der Leyen, y en Hungría quieren poner a otro lacayo. ¿Van a poder? Yo no lo creo, pero bueno, están yendo a por todo, incluso censurando en las redes sociales las cuentas del gobierno húngaro, que por cierto, pues ahí tampoco entiendo las quejas de Orbán. ¿No es Orbán amigo de Trump? Bueno, pues que Trump le diga a Facebook, oye, ¿cómo te atreves a borrarle la cuenta al gobierno húngaro en Facebook, machote? Estás aquí, digo yo, que algo de mano tendrá Trump. Sí, aparte, si uno repasa de dónde vienen esos choques con la Comisión, vuelvo a insistir, son motivos puramente ideológicos. Es decir, Polonia no ponía palos en la rueda de mercado único, ¿no? de cuestiones de funcionamiento y engranaje de la Unión Europea. Simplemente decía que una serie de cuestiones puramente ideológicas, ¿no? Por ejemplo, que se oponía a liberalizar el aborto. Por ejemplo, pues eso era un palo en el proyecto europeo. Claro, ese es en el marco donde no podemos caer como sociedad civil, ¿no? Ahí hay que decir, no, pero oiga, ¿dónde está escrito que en el proyecto europeo
tengamos que ser una nada relativista, multicultural, que no se sabe reconocerse en ninguna parte. Es la antítesis del proyecto europeo, ¿no? Es por eso le hicieron la vida imposible al gobierno polaco, por eso le hacen la vida imposible al gobierno húngaro, por eso, e insisto, porque son países pequeños, porque en Europa hay que romper lo antes posible el cortijo franco-alemán, donde ellos dicen A y todo el mundo tiene que ir detrás, ¿no? Y se pueden explicar muchas de los momentos más críticos de la Unión Europea por conveniencia franco-alemana. ¿Por qué se dejó entrar a los griegos en su día con unas cifras macroeconómicas espantosas? Pues porque la industria alemana necesitaba un mercado fácil, etcétera, etcétera. Lo mismo que está pasando con Mercosur, por cierto. Así es. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y continuamos con nuestra tertulia. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Buenos días, Juan. Buenos días, Alicia. ¿Te pongo lo de siempre? Sí, unos filetes de lomo extratierno, porfa. Para 3. Bueno, no, para 4. Igual he leído este despliegue, mamá. No, es que hoy tenemos visita. ¿Papá? ¿Me vais a dejar pasar? Bueno, es que es una historia un poquito larga. El Pozo Extratiernos. Siempre hay espacio para la ternura. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Esta Semana Santa vívela en la provincia de Valladolid. Procesiones que sobrecogen siglos de historia y algunas de las celebraciones más importantes de España. Valladolid, Medina de Rioseco, Medina del Campo, Tordesillas o Peñafiel. Y la esencia de nuestros pueblos, cada paso cuenta una historia. Ven esta Semana Santa a la provincia de Valladolid, donde la tradición se convierte en emoción. Diputación de Valladolid. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, vamos con otro país europeo que también celebra elecciones, pues prácticamente ya. Eslovenia. Ya saben ustedes que Eslovenia forma parte de ese grupo de 4 potencias europeas. España, Irlanda, Eslovenia y Malta, que son las que actúan como punta de lanza contra Israel, contra Estados Unidos, fueron los que reconocieron de forma prácticamente simultánea el Estado palestino, son los que están contra la guerra de Irán, tratando de meterle el dedito en el ojo siempre a Trump. Bueno, pues resulta que Eslovenia va a elecciones y acaba de saltar un escándalo monumental porque han salido a la luz grabaciones donde se ve a miembros del gobierno esloveno, gobierno socialista esloveno, pues repartiéndose, vamos, hablando de las comisiones que se ha llevado tal ministro y tal otro. Por ejemplo, la ministra de Transportes, la Óscar Puente de allí, 2,5 millones de euros
por no sé qué obra pública, otro que se ha llevado también una pasta de otra cosa y que han colocado a no sé quién. Bueno, toda una serie de corruptelas que muestran que el gobierno esloveno es un pozo de corrupción pues generalizado. Y entonces es muy interesante el tema por las, primero, similitudes y diferencias con España. Similitud en el sentido de que hay gobierno socialista y también reparto de comisiones, meter la mano en la caja, patatín patatán. Alguna diferencia pues es que parece un poco menos extendido que en España, porque lo de España es que mires a donde mires aparecen 3 corruptos socialistas. Allí parece que estaba más centrado en la cúpula del partido. Y luego otra diferencia cuantitativa, o sea, que la de transportes se llevara 2,5 millones de euros de comisión por obras públicas. Vamos, por 2,5 millones de euros de comisión en el PSOE no te levantan ni el teléfono, hombre, y mucho menos cogen el bolígrafo. 2,5 millones de euros, qué cutrez. Bueno, pero también ha llamado la atención el episodio porque ha salido a la luz que la filtración de todas estas grabaciones podría ser de origen israelí. Y los medios pues cuentan el viaje de algunos directivos de una empresa israelí a Eslovenia en los días previos a la filtración de los audios, etcétera. Vamos, que da toda la sensación de que a lo mejor pues Israel le ha devuelto al primer ministro esloveno los favores. Eso de que se dedique a atacar a Israel, a reconocer al Estado palestino y tal, pues bueno, usted puede hacer lo que quiera, pero yo también. Por ejemplo, sacar a la luz estas grabaciones donde se demuestra que usted es un corrupto. Bueno, su gobierno es corrupto de tomo y lomo, ¿no? Bueno, pues Shalom, gobierno de Israel, estamos encantados de recibir este tipo de favores, así que si queda alguna cosa... Acuérdense de Sánchez, por favor, señores israelíes. Sí. Y en Washington, por favor, acuérdense de que el señor Zapatero, padrino de Sánchez, es el que abre la puerta a los chinos en Europa, así que por favor tengan ustedes a España en sus oraciones. Bueno, hay algunas otras diferencias también con Eslovenia, don Luis. La ministra de Transportes no tiene un accidente que ha dejado decenas de muertos por su incompetencia. El gobierno no está vendiendo el país a los separatistas, a los que quieren destruir Eslovenia, o por ejemplo en la pandemia no se declaró ilegal el cierre del Parlamento, entre otras lindezas que estos señores aquí en España sí que han hecho, ¿no? Con lo cual, pues bueno, mucha suerte a los eslovenos, ¿no? Si de estas también retiran al lamentable presidente de la UEFA, que en sus atribuciones del fútbol europeo apoyó la directiva pro aborto desde la institución, pues oye, ya los eslovenos harían un favor a todos los europeos. Bueno, ¿usted cree, don Francisco, que tendremos suerte? ¿Israel también pues, nos filtrará algo de Sánchez? Pues, hombre, teníamos por ahí los programas estos Pegasus, ¿no? En buena parte del gobierno y del presidente. Bueno, pues ojalá, porque yo no sé... pues mire, le voy a dar yo una respuesta que me dio alguien a quien pregunté esto mismo. ¿Tú crees que tendremos suerte? ¿Israel liberará información sobre la corrupción de Sánchez? Y su contestación me dejó pensando. Dice, es que tú te crees que todo lo que está saliendo lo filtra la UCO. Ya. Y cuánto de lo que está saliendo, o mejor dicho, qué porcentaje de lo que está saliendo ha salido, es el total. Yo creo que poco. Claro. Pero es una sensación. Es una sensación de goteo que en ciertos momentos yo creo que desespera al ciudadano. Es decir, hoy conocemos esto, hoy conocemos mañana otro, pero no conocemos o no llegamos nunca al punto central, a esas exclusivas que teóricamente iban a hacer volar el gobierno y que nunca llegan. O no sé si es que
nos hemos acostumbrado también a que todas estas barbaridades que todos los días se publican, bueno, pues es una más, ¿no? Que igual por separado nos escandalizaría muchísimo más. No sé si es un efecto también de que al final no... Saturación. De saturación, de que hemos normalizado todo lo que está saliendo. O sea, hemos normalizado que uno de los implicados en que creo que usted lo comentaba esta mañana, en el tema de Aldama en Venezuela, pues haya aparecido o hayan publicado su muerte, ¿no? Yo creo que todo eso, lo del sobre de Aldama, es pura escenificación, que no hay nada ahí. O sea, Aldama ha dado mucha información interesante y que ha permitido empapelar a Ábalos y a Coldo y tal, pero en esto del sobre yo creo que nos está, con la financiación nos está del tomando PSOE. el pelo. ¿Sí? Joder, ¿cuánto tiempo llevamos hablando del maldito sobre? ¿Un año? Pero ahora lo hemos visto, o No. hemos visto alguna foto. Sí, o... resulta que sale el sobre y el sobre no tiene nada de prueba directa contra Zapatero ni contra Sánchez. Y lo que tiene es que apunta a un tío, que resulta que es un tío que está muerto desde hace un mes. En fin, no sé, todo muy teatral y todo muy... Y que tampoco dicen que haya muerto, porque si uno se fija bien, dice que se ha encontrado con el señor, ¿no? Dice exactamente. No sé, esto ¿No un le poco, parece a usted todo muy escenificado? es un poco raro, ¿no? Que justo además el día que se publica eso, al día siguiente, tenemos la noticia de que esta persona ha desaparecido y se ha ido al cielo, ¿no? O al infierno, no sabemos. O al purgatorio. O al purgatorio. Bueno, no sé, a lo mejor no es casualidad, a lo mejor simplemente como parte de la escenificación eliges a un tío que está muerto y dices, ¡ja, ja, ja, ahí está la prueba! Ayer comentaban en un programa de televisión y recordaban a Paesa, ¿no? Que llegaron a publicar la esquela de su muerte y murió 25 años después. Pues es que, no sé, como creo que el común de los mortales, los ciudadanos, al final nos perdemos en todos esos recovecos de servicios secretos, de partidos, de intríngulis. Pues al final yo creo que está la opacidad que dices, bueno, ¿sabremos alguna vez la verdad de todo lo que ha venido ocurriendo desde el año 2018 y antes, y sigue ocurriendo a día de hoy? Pues yo creo que la esperanza algunos la perdemos, y creo que el ciudadano, cuando ve que pasan semanas y semanas y semanas y parece que no pasa nada, pues creo que pierde la esperanza también. A ver, yo creo que porque beneficie a la caída del gobierno, no debemos olvidar qué tipo de personas protagonizan estas noticias, ¿eh? Es decir, que este señor, para librarse de una condena más severa, pues colabore con la justicia, no le convierte en un superhéroe, ¿eh? Le convierte en un presunto delincuente que está colaborando con la justicia, aparentemente. Entonces, bueno, vamos a ser prudentes. Yo sí confío que la justicia, lo que pasa es que la justicia es desesperantemente lenta, sobre todo teniendo en cuenta la ansiedad que nos preside para quitarnos a esta gentuza de encima, pero bueno, veremos dónde acaba esto. De todas maneras, volviendo al tema de Israel y la información filtrada, claro, la información filtrada es una herramienta de poder, y yo lo que temo con esto es que haya alguien en Israel que diga: es más ventajoso para nosotros publicarla en España para que caiga un gobierno hostil, o dársela a otro gobierno extranjero que nos ha demostrado una fidelidad a prueba de bombas, como es el caso de Marruecos, ¿no? Pues yo no sabría, en los zapatos israelíes, cómo responder a esa pregunta. Yo creo que el acercamiento es una pregunta a la que usted hace muy pertinente. Claro. Alguna vez me han preguntado, pero oiga, del 11M, ¿seguro que Estados Unidos o Israel tienen información? Y siempre respondo lo mismo, no me cabe ninguna duda de que tienen información perfecta de qué pasó en el 11M, y que nunca la van a dar. ¿Por qué? Pues porque ese tipo de información es mucho más útil como herramienta de chantaje, por ejemplo,
que para dejar caer un gobierno, Claro. ¿no? Pongámonos en la piel de Israel o de Estados Unidos. Imagina que tenemos información para que caiga Sánchez. Y entonces, si yo fuera el primer ministro israelí o el presidente americano, diría, vale, muy bien, saco esta información. Cae Sánchez, ¿y quién viene? Un señor que realmente estaba pidiendo hace 3 minutos el voto para Kamala Harris, un señor que resulta que se reunió con el, entre comillas, embajador palestino en España, antes ni siquiera, y lo puso en Twitter, me he reunido con el embajador palestino antes siquiera de que Sánchez hubiera reconocido al Estado palestino. ¿Para qué voy a gastar un cartucho echando a Sánchez para que se me ponga otro tío que a lo mejor, pues lo mismo, hace lo mismo que Sánchez, ¿no? Pero eso sí, con ropaje de PP. Pues yo me lo pensaría y a lo mejor digo, pues me guardo la información y ya veré, ¿no? Para cuando el recambio de lo que haya allá en España sea amigo de Estados Unidos y de Israel, pues entonces a lo mejor uso un cartucho, pero si no... No, y además al otro lado del mercado de esa información tienes un país que es un cortijo y que sabes que ahora y dentro de 10 años van a gobernar los mismos y que te puedes fiar de la palabra dada, ¿no? Con lo cual es un nuevo recordatorio para que todas aquellas mentes bien pensantes que digan hay alguien de fuera, llámese Europa, llámese Estados Unidos, llámese Israel, que nos van a solucionar los problemas que tenemos aquí, es una apuesta muy arriesgada porque los de fuera defienden... bien spoiler, los intereses de fuera. Lógico. Con lo cual, si nosotros no somos capaces de conducir correctamente esta nación, de defender nuestros propios intereses, pues nadie lo hará. Ay, Dios mío, efectivamente, no te puedes poner en manos ni de Europa, Claro. ni confiar en que venga... Hay una película muy bonita que se llama... Mi tío de América, creo recordar que era de Alain Resnais. ¿La han visto ustedes? Pues es una película medio documental, medio película, donde creo recordar que trabajaba Gerard Depardieu y que se llama así porque va sobre un libro que sacó no sé qué científico francés, donde decía... una de las tesis era que la mayoría de las personas se pasan toda su puñetera vida sin afrontar los problemas de su vida, esperando que se muera el tío de América y heredarán una fortuna y entonces ya los problemas desaparecerán, ¿no? Y el tío de América pues no existe, los problemas te los tienes que resolver tú, porque nadie va a venir a sacarte las castañas del fuego. La película está interesante, es una especie de película de arte y ensayo, pero a diferencia de las películas de arte y ensayo españolas, no es un soberano peñazo. Pero bueno. En fin, 5 heridos hemos tenido hoy al colisionar 2 máquinas de Adif. Es una cosa espectacular, pero lo más espectacular es la coincidencia temporal, porque resulta que ayer don Óscar Puente, en lugar de estar trabajando 24 horas al día para garantizar la seguridad de las vías férreas españolas, lo que estaba haciendo era insultar a periodistas a través de Twitter de manera bastante grosera, porque se habían atrevido a informar sobre las pérdidas que los malagueños van a sufrir debido a que tenemos la vía férrea Madrid-Málaga cortada, ¿no? Tenemos a un Partido Socialista que entre insultar a periodistas, colocar pilinguis y meter la mano en la caja no tiene tiempo para gobernar nunca. Y lo mismo tenemos 46 muertos en Adamuz, pasajeros, que 5 heridos trabajadores al colisionar 2 máquinas de Adif, que otras 2 personas muertas en Cataluña porque se derrumba un talud al paso de un tren. La corrupción al final pues no solo nos cuesta pasta, es que mata. No, claro, y es el mismo ministro que antes de la tragedia de Adamuz dijo un día preso de la euforia que nuestros trenes iban a ir a 350 kilómetros por hora y que eso de ir sentados en los trenes que era un lujo que a lo mejor había que empezar a ir de pie, ¿no? Es esa misma persona, esa misma. Con lo cual, pues bueno, un daño irreparable, el que todo parece indicar, de nuevo, Dios no lo quiera, va a sufrir la provincia de Málaga en esta temporada de Semana Santa. Y un daño irreparable también hay que decirlo a la reputación del país, porque usted imagínese que se coge un avión, se planta en España, dice, bueno, después de unos días en Madrid o en Barcelona, en Valencia, donde sea, me voy a ir a la playa a Málaga, y se encuentra este pastel,
pues a lo mejor no vuelve, ¿no? ¿Qué opinión tendría de nosotros? Pues son ese tipo de cosas que, como los vasos de cristal, que una vez se rompen es difícil recomponer. Y estos los están rompiendo todos los días. Claro, son pues unas pérdidas que se calculan de casi 1.000 millones por tener la vía Madrid-Málaga pues como la tienen, ¿no? Eso efectivamente es pues un desprestigio para la imagen del turismo de la Costa del Sol y para toda esa zona de Andalucía enorme. Pero es que no es solo ese tramo y lo que es el AVE Andalucía, es que día sí día también las cercanías de Cataluña, las rodalías, pues tienen alguna incidencia. Día sí día también los retrasos en el resto de líneas férreas de alta velocidad son, bueno, pues el día a día de la gente que usamos, porque soy usuario habitual, semanal, de la alta velocidad. Y sobre todo, yo creo que lo peor es que Puente siga en su puesto como si aquí no hubiera pasado nada. Que tienes 46 muertos pesando sobre tu conciencia y aquí no pasa nada. Y cada vez van saliendo más pruebas y más pruebas de que esos muertos se podían haber evitado y que ha sido una negligencia del Ministerio y de Adif lo que directamente los ha provocado. Yo creo que es el caso más cercano que podemos poner, es el de Carlos Mazón con la tragedia de la Dana. Hasta que no ha caído Carlos Mazón, día tras día, los afectados, las familias de los afectados, manifestaciones en Valencia, en toda la comunidad valenciana, hasta que Carlos Mazón dimitió. Asesino, bueno, se le ha dicho de todo. Y se le sigue diciendo porque él sigue siendo diputado y insisten en que tiene que dejar su puesto, etcétera. Bien, a Óscar Puente es que no se le dice ni media. O sea, yo no le he oído a nadie llamar asesino a Óscar Puente, cuando la responsabilidad final de lo que ha ocurrido es que al día siguiente tenía que haber presentado su dimisión. Tenía que haber presentado su dimisión. Y todos los informes que van saliendo, todos vienen a demostrar que el mal estado de la vía en Adamuz ha sido la causa directa de que haya medio centenar de víctimas. Y tú sigues en tu puesto y te permites el lujo de insultar a los periodistas que informan sobre ello. Me voy a agarrar los calificativos porque no quiero querellas ni quiero que nadie se querelle contra esta casa. Pero... pondré yo algún calificativo. Es usted un impresentable. Bueno, es usted un maleducado. Es usted un incompetente. Y es usted un mentiroso porque hizo una auditoría. Dice que hizo una auditoría sobre la etapa de Ábalos de gestión y que no había detectado irregularidades. Pues menos mal que no había irregularidades, porque no sé si queda alguna obra donde no hayan metido la mano en la caja según la documentación recabada por la UCO. Puede usted seguir, ya que le he calificado. Iba a tirarme un triple, pero no lo voy a hacer. Que ha quedado usted muy bien y muy fino y muy educado. Pero, y muy no querellable. Exacto. Pero lo que va en vías férreas, lo mismo, podemos extrapolarlo a autovías, a carreteras nacionales. A presas. A presas. Claro. Que el peligro es que los expertos están todas las semanas también advirtiendo de que cualquier día pues podemos tener un disgusto muy gordo. ¿Y qué se hace? Pues aquí en España no se hace nada porque está el PSOE en el gobierno. Si estuviera Carlos Mazón, asesino, hijo de puta, no sé qué, hasta que, bueno, pues dimita. Pero, ¿qué pasa? Que hay un gobierno de izquierdas en el poder. Y, bueno, pues no hay manifestaciones todos los días en todas las calles de España pidiendo la dimisión y pidiendo que se le lleve a la cárcel. Eso sí que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana.
pues quizás deberíamos hacer una reflexión de que, bueno, pues en algún determinado momento los que no comulgamos con esas ideas deberíamos empezar a tomar la calle. Y ante situaciones tan grotescas y tan absolutamente intolerables como esta, que ha costado la vida a medio centenar de compatriotas, pues deberíamos decir, oiga, en la puerta del ministerio hay que montarle pues lo más grande al señor ministro. Yo hay veces que cometo el error de tratar de analizar la situación desde un punto de vista racional y evidentemente rápidamente... Momento. Perdón. Ahora le doy la palabra, pero es que me lo ha puesto a huevo don Paco Carrera, porque hoy se manifiestan las víctimas de Adamuz en Huelva con el lema Memoria, Verdad y Justicia. La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz se manifiesta este viernes en Huelva a partir de las 6 de la tarde. Bajo el lema Memoria, Verdad y Justicia, en memoria de los fallecidos por la seguridad ferroviaria y para que se conozca toda la verdad de lo sucedido. La manifestación en Huelva se iniciará en la estación de tren y finalizará en la Plaza de las Monjas de Huelva, donde se procederá a la lectura de un manifiesto. Y las víctimas de Adamuz han pedido a toda la ciudadanía que les acompañen a esa manifestación. Han dicho que no es una manifestación política y no quieren que haya presencia de símbolos políticos. Pues me alegro infinito y el tema es que es una manifestación de verdad. Todas estas víctimas no están politizadas, no están manipuladas por ningún partido y no están, sirviendo a los intereses de nadie. Y lo harán de una manera educada, como vimos en el funeral que se hizo, que fue ejemplar. Eso iba a decir, que yo creo que las víctimas se ganaron el respeto nacional cuando dijeron, mira, yo no voy a pasar por propaganda a costa de mis muertos, yo lo que quiero es enterrar a mis muertos con un funeral católico, ¿no? Lo que iba a decir muy brevemente es que yo hay veces que cometo el error de analizar la situación de una manera racional y sinceramente pensé, dije, uy, Sánchez, como le quema a Óscar Puente, lo va a dejar caer, pero claro, no entendí exactamente que los ministros del gobierno de España no están para gobernar ni gestionar, sino que están para hacer propaganda, para hacer oposición a la oposición y para hacer agitprop. Y para eso, Óscar Puente, que encima puede ser el punching ball del presidente y salvarle de esta quema, pues es el mejor dotado, con lo cual, pues, como todos sus compañeros del Consejo de Ministros, pues tiene una larga vida por delante. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia hoy? Pues don Luis, les voy a recordar la pregunta porque hoy hacíamos prospectiva electoral y concretamente había quien decía que quizás esta encuesta iba a tener algo de sesgo, concretamente más que el CIS de Tezanos. Lo decía una seguidora que se llama Mercedes, @Spaniar071. La pregunta era la siguiente: si mañana hubiera elecciones generales, ¿a quién votaría usted? Dábamos 4 opciones: la primera PSOE, la segunda PP, la tercera Vox y la cuarta otro partido o no votaría. De momento, el 88% de los encuestados vota por Vox. Ah, qué sorpresa, pensaba que iba a decir PSOE. Bueno, perdón, es que hay un 2% que votaría para el PSOE. Esa es la auténtica sorpresa de esta encuesta. Es el 88% Vox. 2% PSOE, 5% Partido Popular y un 5% otro partido o no votaría. A mí me parece muy diferente la última opción, la de otro partido no votaría. Son cosas completamente distintas. Ya, pero no nos cabía más. Son 4 opciones las que admite Twitter. Y de hecho, don Luis, hay gente que se ha quejado porque faltan opciones. Como por ejemplo la que nos propone Vino de Garrafón, que dice que votaría sin duda a Torrente. Don Luis, Torrente presidente. Es que claro, se nos han olvidado aquí algunas opciones importantes. Bueno, voy con comentarios. Me encuentro en Twitter un comentario de alguien con un poco de colmillo retorcido, Inomor69, que dice: el resultado de esta encuesta lo arregla Indra o correos. Esto es importante porque, don Luis, hay muchas personas que hacen alusión a ese voto por correo, como Gatete Cabreado, que dice: da igual a quien vote mientras exista una mafia que manipula el voto por correo. Pues debe ser una mafia muy torpe, porque el Partido Socialista no hace más que encadenar derrotas, oiga. Pues mire, se pregunta por los porcentajes. Duncan B
concretamente su alias es pienso_existo19 y se pregunta por el Partido Socialista. La pregunta que pone encima de la mesa es: ¿el 2% vota al PSOE? ¿Tenemos algún asesor de Ferraz entre nosotros? En plan de, muchos. Que den golpes en la mesa, ¿no? Como pasa con De los 1000 asesores de Sánchez hay al menos 5 dedicados en exclusiva a escucharnos. Pues fíjese, le contesta otro oyente, Luis Fernández Nieto, que dice: no soy asesor del gobierno, como ha dicho el señor Del Pino, y es que don Luis Del Pino lo ha dicho también esta mañana cuando hablaba de quién votaba al PSOE, pero cuenta que está cansada de las derechas incapaces de llegar a acuerdos, otro de los grandes temas que se han puesto ahí encima de la mesa. Una precisión ahí. ¿Cómo que las derechas son incapaces de llegar a acuerdos? ¿Cómo se llama este señor? ¿Don Luis Fernando? Luis Fernández Nieto. Don Luis Fernández, vamos a ver. ¿Está usted llamando derecha al PP? Tenga cuidado porque eso es querellable por parte del Gabinete Jurídico de Génova, ¿eh? Se molestan mucho cuando les dicen esas cosas. No sé si ha visto un vídeo, yo creo que lo emitió La Sexta, en el que hablaba de un pueblo de Castilla y León en el que había votado mayoritariamente Vox, que hablaba uno de los entrevistados, que decía que ese pueblo tradicionalmente era de derechas, que ahora estaban un poco más de izquierdas votando a Vox, pero que bueno, que tradicionalmente ellos siempre han sido conservadores de siempre. Alguien que se hace llamar JACC en Twitter dice que de las encuestas no hay que fiarse nunca, don Luis, ni siquiera de las nuestras. En fin, estas cosas que pasan en redes sociales. Paloma Álvarez dice que esta vez no ha tenido que pensar mucho en la encuesta. Se agradece, don Luis, que estamos a viernes, hay que pensar poquito a la hora de votar. Y también en YouTube me han dejado algunas publicaciones. Elena Noche 2394, que es bastante crítica. Dice: el sistema está corrupto, ni me molesto en intentarlo porque no voto a ladrones ni a quienes los encubren. Y María Gómez, de B7JU, también es muy crítica. Dice: mientras la Unión Europea ordene y mande, no importa a quién votemos, todos los partidos tendrán que someterse a lo que la Unión Europea diga. Yo a María Gómez le diré que también hay posibilidad de cambiar los partidos que hay en la Unión Europea, claro, votando en las elecciones europeas. Y no todo el mundo se somete. Véase, por ejemplo, Orbán. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Muchísimas gracias, don Javier Martínez Fresneda. Muchísimas gracias, don Paco Carrera. A usted. Gracias a ustedes por participar en esta encuesta. Han visto que hoy, como excepción, no hemos preguntado a los tertulianos cuál era su opción elegida, porque el voto es secreto. Hombre, por Dios. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos viene a lamentarse de que las mentiras del gobierno de España ya no son noticia. Buenos días, don Paco. Gracias, don Luis del Pino. Si hace 2 días se hablaba que se iban a presentar los presupuestos generales del Estado en abril, un servidor apostó que eso no iba a ser así. Efectivamente, ayer lo corroboró quien lo había prometido. Recuerdo que estamos en 2026 y según la Constitución, los presupuestos deben presentarse año a año en septiembre, pero desde 2022 no se ha presentado ninguno. La ministra María Jesús Montero es bien conocida en Andalucía por su capacidad de destruir al mismo tiempo que miente. Antes de ayer decía la señora Montero que la Constitución admite prórrogas, ¿de acuerdo? Si se tiene que presentar en septiembre y no se puede, pues que se presenten en octubre, o en noviembre, o en diciembre, del mismo año, señora Montero. Pero no dejarlo para 2023 y después para 2024, para 2025, para 2026. ¿Usted le daría dinero por adelantado a una empresa para que le arreglen la cocina sin que le den presupuesto? Pues eso estamos haciendo justo los españoles, dándole dinero vía impuestos a estos sinvergüenzas mentirosos para que se lo gasten en lo que quieran, porque eso también es una forma de robar y les interesa solo a ellos. Y nos lo quitan por fuerza a través de la agencia tributaria. El pretexto de ahora para no presentar los presupuestos, la guerra de Irán. Pues si los dineros se fueron por la guerra, que empezó hace 21 días, no tiene nada que ver. Los presupuestos generales del Estado
llevan 3 años sin presentarse. El dinero se fue y ellos se irán, pero los billetes no volverán. Las mentiras de nuestro gobierno ya no es noticia, es que es lo habitual, desgraciadamente. El lunes más y mejor, punto final.